El hackeo más explosivo de la historia. Los hackers son personas de espíritu libre, igual que los artistas. Si se levantan de buen humor, se inspiran y pintan. Lo mismo sucede con los hackers. La elección se convierte en un campo de batalla. Cuando te hackean, ¿tienes que actuar pronto o no los atraparás? Las fuentes admiten que Rusia está detrás de esto. Probablemente sepa quién lo hizo. El problema es que no quiero hablar de eso. Bajo las órdenes de Vladimir Putin. Esta es la más exitosa campaña de influencia encubierta en la historia. Este es Washington, D.C., el día que Donald Trump tomó posesión de su cargo. Aquí el espectáculo parece reflejar todas las controversias de la campaña electoral. Y haré mi mejor esfuerzo para preservar, proteger y defender a los Estados Unidos. ¡Justicia! ¡Justicia! Y que Dios me ayude. Están lanzando granadas aturdidoras para sacar a las personas de aquí. Y las personas están lanzando piedras. Se está agravando esta situación. Hay muchos policías. Y muchos de los que salieron a protestar hoy creen que nada de esto hubiera sido posible sin la mano oculta de Vladimir Putin. Entonces, ¿Trump no es el presidente legítimo para ti? Definitivamente no. No creo que sea discutible que recibió ayuda de Putin para llevarlo a donde está. Y creo que Putin tiene una razón para hacerlo. El hackeo del Comité Nacional Demócrata se convirtió en una gran noticia en julio del 2016, cuando Wikileaks publicó casi 20,000 correos electrónicos robados de los servidores de DNC. Esos correos revelaron que el supuestamente neutral DNC estaba apoyando activamente a Hillary Clinton y apoyando a sofocar a su oponente, Bernie Sanders. Pero estoy en la búsqueda para encontrar a los hackers reales del DNC y entender exactamente lo que está pasando en este juego geopolítico con Rusia. Primero hablaré con un experto espía norteamericano para que me dé su versión. Aquí en Washington, en el epicentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, todos están seguros de que fueron los rusos quienes hicieron el hackeo. Así que hablaré con alguien familiarizado con esa comunidad, Michael Hayden, que no solo es un ex jefe de la NSA, sino también un ex jefe de la CIA. El espionaje es una práctica internacional aceptada. Los estados nacionales roban los secretos de otros estados nacionales. Si su nación no lo hace, no está haciendo sus responsabilidades para mantenerlo a salvo. Para los espías soviéticos y estadounidenses, la Guerra Fría fue bastante caliente, robando secretos, alimentando guerras culpando a otros, planeando asesinatos encubiertos. Cuando la Unión Soviética colapsó, Estados Unidos dejó de preocuparse mucho por su antiguo superpotente enemigo, y después llegó el 2016. Esto va más allá del espionaje. Ha entrado en una influencia encubierta donde intentan usar la información que ya tienen para crear efectos dentro del proceso político. El DNC contrató investigadores de seguridad en CrowdStrike para investigar la violación. Confirmaron que 2 grupos de hackers habían irrumpido en los sistemas del DNC. Ambos grupos supuestamente están vinculados a agencias de inteligencia rusas. En octubre, el gobierno estadounidense culpó formalmente a Rusia. Pero no fue hasta después de las elecciones que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos reveló el motivo principal de Rusia: obtener la elección de Donald. Por eso, ¿están seguros de que fue Rusia y no hay duda? Para ser muy claro, cuando la comunidad de inteligencia, en un tema como este, en el centro de atención, se destaca por su juicio de alta confianza de que esto es lo que sucedió y lo afirmamos. El hackeo en los servidores del Partido Demócrata pudo haber sido un procedimiento operativo estándar para los rusos. Pero cuando los archivos robados abrieron camino hacia Wikileaks y el fundador Julian Assange tomó la decisión de publicarlos, el juego cambió. Gracias Wikileaks, Hillary hace trampa. Gracias Wikileaks, Hillary hace trampa. Gracias Wikileaks, Hillary hace trampa. Gracias Wikileaks. ¿Lo filtras y rompes las reglas? Es un tipo de acción completamente diferente. Se pasó del espionaje a lo que llamaríamos influencia encubierta en la campaña, en donde llega la información, la filtras a través de terceros, DC, Leaks, Wikileaks, otros foros, y la publicas no para aprender sobre la sociedad. Eso es espionaje.
sino para cambiarla. La definición de acción encubierta es una actividad para influir en sucesos políticos, militares o económicos, con lo que se intenta que la intervención del gobierno quede oculta. Es la perfecta definición de lo que los rusos nos hicieron, y es algo muy diferente a mi honorable espionaje internacional. Y déjame dar un paso atrás con un poco de respeto profesional. Esta es la más exitosa campaña de influencia en toda la historia. Usted dirigió la NASA y la CIA. Correcto. ¿Rusia fue el problema? Porque muchos hablan de que es una nueva guerra fría. Para que sea una guerra fría, se requeriría que Rusia fuera nuestro par. Pero no es un estado fuerte. Es un estado que se está quedando sin lo que necesita para ser fuerte en asuntos internacionales. Voy a sincerarme contigo. Fui a más de 50 países como director de la Agencia Central de Inteligencia solo porque eran importantes. Ninguno fue Rusia. Si tuve algún error como director de la CIA fue porque no presté atención a los rusos. La interferencia más visible de Rusia pudo haber sido irrumpir en el DNC y liberar material perjudicial acerca de Hillary Clinton. Pero en realidad, la campaña de influencia fue mucho más amplia y profunda de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta, llegando hasta las elecciones primarias en estados decisivos. En el periodo previo a las elecciones del 2016, alguien hackeó los servidores del Comité Nacional Demócrata y entregó un tesoro de documentos a Wikileaks. Esto es como Watergate, solo que fue cibernético. En línea, una persona o personaje que dice llamarse Guccifer 2.0 asumió la responsabilidad y afirmó que era un hacker solitario, pero los funcionarios creen que era un frente de la inteligencia rusa. Pero el DNC no era el único objetivo de Rusia. Los hackers rusos también irrumpieron en el poco conocido comité de campaña del Congreso Demócrata. Los conocedores lo llaman el DCCC. Es una organización que trabaja para elegir a los demócratas para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En agosto, Guccifer 2.0 comenzó a filtrar documentos DCCC relacionados con las elecciones primarias aquí en Florida. ¿Alguna vez has jugado dominó? Ay, sí, me encanta el dominó. No con estos chicos. Ellos son expertos. Realmente usan todo su cerebro y por lo general tienen grandes argumentos. Ah, ¿en serio? Ya sabes, sobre política y esas cosas. Aquí puedes escuchar muchas conversaciones políticas todo el tiempo. Aneta Deo esperaba representar al Partido Demócrata en las elecciones generales. Pero los documentos descubiertos por los hackers informáticos revelaron algo similar a lo que se descubrió en el DNC. El sistema del partido la apoyaba activamente sobre su rival demócrata. Tadeo cree que los documentos dañaron su campaña y eventualmente le costó la nominación. Le pregunté al comité de campaña del Congreso Demócrata, ¿nos afecta? No nos afecta, todo está bien. Famosas últimas Sí, palabras hasta que recibí el mensaje de texto en mi camino a una entrevista, donde dijeron que el DCCC ha sido hackeado, específicamente su campaña, y realmente no sabemos qué hay ahí afuera. ¿Cómo te afectó eso? Me asusté. Sentí que estaba desnuda ante el mundo, porque todo estaba a la vista. Es como si fueras un equipo de fútbol que se prepara para el Super Bowl y tienes tu libro de jugadas y de repente te quitan el libro y todos pueden verlo, incluido tu oponente. Creo que, al igual que hay leyes que dicen que si robas la receta de Coca-Cola, tú ya sabes que tendrás problemas si publicas esta información solo porque alguien te la dé a ti. Tú no puedes publicar nada de esa información. ¿Cómo es que cuando se trata de campañas puedes conseguir información robada y no tener problemas para publicarla? Creo que eso no debería permitirse. Pero la publicación de información filtrada es una tradición estadounidense y los detalles de los documentos hackeados aparecieron en documentos en todo el sur de Florida. Y aunque los hackers pueden haber sido rusos, en este caso, quien los filtró era estadounidense. Un infame blogger local de Florida que estaba en contacto directo con Guccifer 2.0. Aaron Nevins es un exagente republicano que bloguea bajo el alias Mark My World. Para un blog oscuro en Florida que estaba publicando detalles escabrosos sobre políticos de Florida, conseguiste una gran primicia. ¿Cómo fue que pasó? Ya sabes, pide y recibirás, como la Biblia dice. El hacker o hackers informáticos hicieron una
una publicación en el blog que decía, contáctame si quieres más información. Así que envié un mensaje directo que básicamente decía, estoy feliz de... Si tienes algo específico de Florida, estoy feliz de publicarlo. Entonces, para ser claros, ¿qué te dio exactamente Guccifer 2.0? ¿De cuántos documentos estamos hablando? Fue una cantidad muy grande de cosas, y esa es una de las razones por las que fue dándosela a trozos a los periódicos de todo el estado, porque era cada distrito del Congreso dividido por distrito, y una carpeta de cada uno. ¿Dirías que fueron gigabytes? Gigabytes. Y aún están en mi Dropbox. ¿Por qué no me muestras los mensajes que escribiste y los de Guccifer? Claro. Puedes ver el primero. No dudé en enviar cualquier información con sede en Florida al editor. .com. Hola, gracias por tu información. No habrá virus. Incluso solo para trolear. Mierda, hombre, no creo que te des cuenta de lo que me dijiste. Parece que estás un poco asustado. Sí. Me debes 1 millón, ahí está. Entonces, las carreras en las que he estado, donde toman este tipo de datos para encontrar lo que llamaríamos persuadibles, eso vale mucho dinero, $1 millón. Los persuadibles son los que quieres. Persuadibles. Ese documento me dio un mapa bastante bueno para todo el estado de Florida en cuanto a dónde desplegarían sus recursos los demócratas. Básicamente tenías todas las jugadas del libro. Básicamente, durante 2 días... Mientras lo estaba dividiendo, revisando, tratando de averiguar qué era exactamente lo que tenía, lo único que pasaba por mi mente era ¿cuándo el FBI invadiría mi casa? ¿Sientes que fuiste una especie de ayudante de un estado extranjero? No lo creo, porque era todo... Debes recordar, todos eran compatriotas quienes filtraron la información y quienes usaron la información. Pero en realidad, esto no fue un esfuerzo totalmente estadounidense. Y para averiguar quién hizo el hackeo real y cómo escondió sus huellas el gobierno ruso, me dirijo a Moscú. Con base a las evaluaciones de inteligencia nacional, los rusos fueron responsables de hackear el DNC. Antes de entregarle el poder a Trump, Obama culpó abiertamente a Rusia por el ataque. Estoy en Moscú, rastreando a los hackers que realmente lograron eso. He utilizado todas mis fuentes y finalmente encontré a alguien que afirma que tiene documentos directos del ataque. Parece conocido en la comunidad de hackers rusos, pero para proteger su identidad no puedo decir mucho más sobre él. Esto es lo que me dijo. Dime, ¿quién eres? Sé que no puedes decir exactamente quién eres, pero ¿por qué no me describes quién eres y qué haces? Trabajo en la creación de tecnología en el campo de la seguridad de la información ofensiva. En cierto sentido, me pueden llamar hacker, pero me considero más un ingeniero. ¿Alguna vez te ofrecieron ayudar a la inteligencia rusa a apoyarla? Incluso podrías decir que absolutamente cualquier compañía que trabaje en seguridad de la información y tenga más de 100 personas ha hecho algo por el gobierno, incluyendo aquellas que están conectadas a ofensivas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Describirías la situación para mí? Puedo decirte cómo sucede en general, pero no puedo decirte cómo ocurre específicamente en Rusia, porque sé mucho más sobre eso de lo que me gustaría saber. Es una idea absolutamente estúpida y ridícula hablar sobre tales cosas cuando uno se está quedando en Rusia. Entonces sí ayudas a la inteligencia rusa. ¿O cooperaste? Lo siento, no puedo confirmar ni negar esta suposición. Es gracioso porque trato con muchos espías y cuando dicen eso, generalmente es un sí. Es solo tu suposición. Sé que el ataque fue, al menos en parte, una operación de spear phishing. Básicamente 2 grupos vinculados a la inteligencia rusa, cuyo nombre en código eran Cozy Bear y Fancy Bear. Enviaban correos electrónicos falsos a los trabajadores de DNC. Los mensajes de Fancy Bear incitaban a la gente a cambiar e inadvertidamente revelar sus contraseñas de correo. Pero quiero que este tipo me diga si fue así de simple. ¿Lograste acercarte a alguno de los malware que se usaron o alguna de las operaciones que se sospecha fueron hechas por algunos de esos hackers? ¿Tienes alguna idea de lo sofisticado que era ese actor? Sí, de hecho hay un mito que concluye que para entrar en una organización grande y seria debes tener super tecnologías que solo los grupos de hackers más geniales y profesionales presumen tener.
Creo que casi cualquier ataque que pueda leerse en las noticias se puede hacer con material que puede descargar cualquier persona públicamente de Internet. ¿Qué pasa con la discusión de que los correos de phishing tuvieron mucho que ver con los hackeos de DNC? ¿Es una posibilidad? No creo que pueda decir nada con respecto a esa historia con el robo de DNC. No estoy interesado y ni siquiera lo he estudiado. Él dice que ni siquiera lo ha estudiado y no está interesado, pero seguramente lo has escuchado en alguna parte, ¿no es así? Sí, he escuchado más de lo que me gustaría. Está bien, entendemos eso. Y tú, en base a tu experiencia, ¿crees que nos puedas dar una pista con respecto a quién pudo haberlo hecho? Maldición, no estás entendiendo. Es probable que sepa exactamente quién lo hizo. El problema es que no quiero hablar de eso. ¿Lo entiendes? Entonces estás diciendo que sabes a ciencia cierta quién lo hizo, el hackeo del DNC, pero no quieres hablar de eso y ese es tu punto. Y en cuanto a los hackeos al DNC, no quiero proporcionarte ninguna información porque, ya sabes, es pura intuición. Sé esta información solo porque algunas personas me dijeron algunas cosas que no deberían. Cometieron un gran error cuando me dijeron esas cosas y no es algo que ellos tuvieran permitido hacer. Aún no estoy seguro de por qué este hombre en las sombras que parecía tan nervioso aceptó ser filmado, y nuestras conversaciones generaron más preguntas de las que respondió. Me sentí un poco paranoico de que la inteligencia rusa pudiera estar vigilándome y a la historia que estaba investigando, el mayor hackeo de la historia que se creía que los involucraba directamente. Escuché que el gobierno ruso estaba al tanto de mi reportaje en Rusia, y eso nunca es bueno. Entonces, como sucedió casi cada vez que comencé a informar desde este país, la historia de alguna manera se volvió más oscura y más rara. Y si él está diciendo la verdad, estoy a punto de conocer a un tipo que realmente hackeó al DNC. Alguien a quien contactamos en una reunión de hackers rusos se acercó a mí y me dijo que necesitábamos hablar. Afirmó que trabajaba en la clandestinidad criminal y para el gobierno. Y dijo que tuvo una participación directa en el ataque al DNC. Me ordenó que me reuniera con él en una ciudad remota, así que me subí a un tren. Estoy en un tren que sale de Moscú justo ahora. Y no puedo decir a dónde voy o con quién estoy hablando porque realmente no sé quién me está escuchando en este momento. En línea, la persona que conocí estaba ansiosa por hablar, hacer chistes y enviar fotos. Pero en persona lo que vi fue un estresado fumador compulsivo. Su desesperación y vulnerabilidad fue desconcertante por decirlo menos. Aún estamos negociando, literalmente ya han pasado horas y se niega a ser filmado, pero está de acuerdo en responder preguntas fuera de cámara. Y yo creí que se suponía que solo tendría una entrevista relajada, pero se ha convertido en él diciendo que está aterrado, así que es muy complicado el escenario. Primero quería dinero, luego la promesa de asilo en Norteamérica. Le dije que tampoco podía dársela. Finalmente accedió a hablar conmigo oficialmente, siempre y cuando no hubiera cámaras o grabadoras de audio. Un intérprete anotó mis preguntas en inglés y sus respuestas en ruso. Esta es una recreación de nuestra conversación. Entonces, ¿qué haces día a día? Amenaza persistente avanzada. Escribo cartas y son abiertas. ¿Eres un escritor de malware? Sí. ¿Mandas correos de spear phishing al mail? Sí. ¿Y por qué lo haces? Para mí, para obtener dinero. ¿Y quién te da las órdenes? Trabajamos para alguien que ordena. Alguien que entra en un foro, que ordena. Y yo verifico dónde va el dinero. Entonces hablas de estos foros donde alguien entra y pide algo. ¿Sabes quién es? ¿Alguien en el gobierno? ¿FSB, GRU, Departamento K? No dirán que son del Estado. Todos estos foros están a cargo del Estado. ¿Cómo sabes que las personas de ahí trabajan para el Estado? El Estado no permitiría este tipo de foros para delincuentes sin controlarlos. Los servicios son los mismos servicios proporcionados por el Ministerio del Interior, lo que significa que ofrecen verificar e intervenir la información y solo las agencias estatales lo harían.
Si lo que este misterioso hacker está diciendo es verdad, entonces habría trabajado con Fancy Bear. Ese es el apodo dado a un grupo de espionaje cibernético que supuestamente está vinculado a la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, el GRU. Así que eres parte de Fancy Bear. ¿Qué haces con el grupo? ¿Cuál es tu lugar? Recopilación de información sobre los objetivos para la penetración. ¿Hackeaste el DNC? Junto con un grupo de personas. ¿Fueron muchos? Unos pocos. ¿Quién lo ordenó? Esta no es una pregunta general sobre hackeo. ¿Y aún no quieres decir nada? Aún no. Para algunos de los hackeos que escribiste, ¿el FSB te lo pidió? FSB no pide nada a nadie. Todo se hace a través de los foros. Es algo enmascarado. Es imposible decirlo. Pero seguro te cuestionas si los FSB te contrataron o compraron tus servicios en el pasado o la información que te dieron. ¿Qué diferencia hace quién la compra? ¿Actualmente estás dentro de las redes informáticas estadounidenses? ¿Puedes decir cuáles? Compañías industriales. Top 100 para 2015. Hay una lista. Hablando claro, ¿has hackeado a las 100 empresas más importantes del mundo? ¿Partidos políticos? ¿Todo esto por dinero? ¿El gobierno te está protegiendo o temes que te asesinen o que tu destino sea la cárcel por algunos de los ataques que hiciste? Desde que explotó necesitan un chivo expiatorio. Pero ¿no es extraño? Tú apoyaste al gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Salió a la luz. Ahora necesitan poner a alguien en la cárcel. ¿Por qué nos estás diciendo esto? Tal vez me ayudes a irme. Salir del país. ¿Te asusta quedarte aquí? No hay nada que hacer aquí. ¿Cómo sabemos que lo que nos dijiste es cierto? No hay forma de comprobarlo. Todo lo que dijimos es general. Esto podría ser lo más cerca que esté de la fuente real de los hackeos a elecciones del 2016. Si este hombre dice la verdad, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos tenía razón. El gobierno ruso de hecho ordenó los ataques. Pero los hackers detrás de los teclados podrían haber sido trabajadores independientes que fueron contratados o presionados para hacer el trabajo, o que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Y ese definitivamente es el motivo de Vladimir Putin. La pregunta es, ¿por qué y qué hará Estados Unidos a continuación?